Hola, ¿qué tal, Icarix Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en nuestro tercer tutorial sobre la implantación de un sistema KNX dentro del Halcón Milenario de Star Wars. Hemos visto un montón de cosas de la nave, muchas curiosidades, y este tutorial vas a conocer y vas a ver cosas muy interesantes sobre KNX dentro de esta nave. Así que nada, si te parece bien, comenzamos. ¿O qué? Sí. Lo desgraciado. Por contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero nada. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar con nuestro tutorial sobre cómo implantar un sistema KNX dentro del Halcón Milenario, la nave más conocida de la saga Star Wars. Deciros que este PDF que vais a ver lo tenéis dentro de nuestra página web en el área de descargas para, bueno, todos aquellos que se quieran descargar este PDF que lo tenéis para poder luego consultarlo en casa, revisarlo, usarlo, enseñarlo en clases si sois profesores de instituto o de, en fin, de alguna escuela técnica donde estáis dando la asignatura de KNX o estáis enseñando domótica KNX a estudiantes. Pues bueno, deciros que tenéis este PDF como recurso en el área de descargas de www.ikanxschool.es, ¿de acuerdo? Área de descargas, buscamos el número del tips del tutorial y ahí tendréis los recursos de este tutorial. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre la historia del Halcón Milenario. He hecho un pequeño resumen porque, claro, ya que te vas a descargar un PDF, pues que también el PDF tenga un poco de la historia del Halcón Milenario, porque aunque hemos visto previamente un vídeo donde o habéis escuchado un montón de cosas sobre esta nave, pues bueno, aquellos que se descarguen el PDF, esa parte se la habrán perdido. Por tanto, he querido poner en el PDF un pequeño fragmento sobre la historia del Halcón Milenario. Si os parece, voy a leer estos párrafos. Va a ser muy corto, pero por lo menos para tener también una idea sobre la historia de esta gran nave. El Halcón Milenario era un carguero ligero corelliano utilizado por los contrabandistas Han Solo y Chewbacca durante la Guerra Civil Galáctica. Anteriormente era propiedad de Calrissian, pero perdió la nave contra Han Solo en un juego de Sabacc. Su apariencia envejecida ocultaba numerosas modificaciones avanzadas para aumentar la velocidad, las armas y el escudo de la nave, incluido un motor hiperimpulsor entre los más rápidos de toda la galaxia, lo que le permitía superar a los destructores estelares imperiales. Incluía compartimentos de contrabando a prueba de sensores que se usaron durante el rescate de la princesa Leia Organa para evadir a los soldados de asalto imperiales. Después, el Halcón Milenario vio acción adicional cuando Solo eligió unirse a los rebeldes durante la batalla de Yavin, donde pudo acercarse sigilosamente al TIE avanzado de Darth Vader. Después de que Han fuera capturado en Bespin, Lando tomó el mando del Halcón una vez más para buscarlo, y más tarde voló la nave en la batalla de Endor. La batalla de Endor es donde están los Ewoks. Es una de las pelis de la saga que más me gusta. Donde entró en la Estrella de la Muerte EM-2 y la destruyó desde dentro. Durante esta batalla, el plato sensorial circular de grado militar de la nave espacial fue derribado cuando Calrissian lo pilotó a través del interior de la Estrella de la Muerte. En el tiempo que siguió a la batalla de Endor, el renegado imperial Ralsius Pandora notó que cada 2.2 de cada 300 oficiales imperiales conocían la existencia del Halcón.
Además de su famoso hiperimpulsor, que supuestamente convirtió el Halcón en la nave más veloz de la galaxia, estaba equipado con un hiperimpulsor de reserva. Comparado con el motor primario, era mucho más lento y con frecuencia tardaba varias semanas o meses en alcanzar el sistema estelar más cercano. También tenía una tabla de Yarrick con criaturas que se encuentran en toda la galaxia. En algún momento, durante los siguientes 30 años, el plato del sensor fue reemplazado por el modelo base rectangular que originalmente se suministró con la nave. Os he dejado también la fuente, el link de la fuente de la página web donde he sacado este resumen. Hay muchísima más información sobre la historia del Halcón Milenario y bueno, en este link podéis encontrar más información a todos aquellos que, bueno, que quieran curiosear más sobre la historia del Halcón. Bueno, vamos a conocer la nave desde dentro, vamos a ver cómo es internamente las dependencias de esta nave. Bueno, pues vamos a ver todas las estancias que tiene. Aquí tenéis la nave abierta, que tenéis un corte de la nave donde se ven todas las estancias. Bueno, pues vamos a verlos todos. Tenemos una sala de torpedos, que lo tiene aquí en la parte frontal de la nave. Tenemos sala 1 de mantenimiento y carga, es decir, la nave tenía 3 salas de mantenimiento y carga, pues esta es una de ellas. Esta es la sala principal, ¿de acuerdo? La sala, digamos, el living room, donde hacen vida los tripulantes de la nave. Los tubos de acceso a los cañones láser. Desde aquí subía a la torreta superior e inferior de los cañones láser. Aquí teníamos la bahía de circuitos, tanto aquí como aquí. Aquí tenemos el corredor de babor de la parte izquierda de la nave, tal y como lo estamos viendo en el plano. Esta parte de aquí es el anillo de amarre de babor, es decir, cuando la nave se quería acoplar a otra nave, pues desde aquí tenía el anillo de amarre para acoplarse. Tenemos la escotilla de techo, que salió, esta escotilla salió en la película en la que iban creo que era la ciudad de las nubes, en Bespin, creo que se llamaba, donde rescatan a Luke Skywalker y Lando Calrissian sube con esta escotilla para rescatar a Luke, que se encontraba sujeto ahí una especie de como de antena. Pues esta escotilla es la que utilizan para que pudiese acceder a la nave. Luego tenemos los cuartos de la tripulación, que están aquí. Tenemos el hiperimpulsor, tenemos el elevador de carga, que digamos que es como un ascensor que nos permitía llevar la carga al nivel inferior que tenía la nave. Luego tenemos las cápsulas de escape, que estaban aquí. Luego los motores, que están aquí con ese color azul característico cuando se veía en la película, se ve la nave del Halcón. La bahía de ingeniería o la zona de ingeniería. Sala 3 de mantenimiento y carga. Rampa de embarque, que es la rampa que baja y sube cuando los personajes de la película salen o entran de la nave. Anillo de amarre estribor. Tenemos el corredor principal, que sería todo este corredor, es el corredor principal que nos lleva a todas las dependencias de la nave. Tenemos el corredor de acceso a la cabina, este corredor, que es aquí, este. Luego tenemos la sala 2 de mantenimiento y carga, que es esta. Luego tenemos la famosa cabina de los pilotos, que es la zona más conocida de la nave. Y la sala de carga de mercancías, que la teníamos aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que esta es nuestro Halcón Milenario por dentro. Ahora vamos a ver qué cosas podemos implantarle a efectos de domótica KNX a esta nave del Halcón Milenario. Vamos a empezar con el control del alumbrado. ¿Qué control de alumbrado vamos a hacer y qué aparatos necesitamos para realizar ese control de alumbrado? Mirad, vamos a hacer algo simple. Vamos a colocar control on-off para las distintas dependencias. Simplemente puntos de luz que encienden o que apagan. Me da igual el tipo de carga. Simplemente conecto y desconecto. Para eso utilizaré un actuador binario, como el que tenemos aquí. He utilizado por nuestro proyecto el actuador de 16 salidas del fabricante de Inui, que tiene que aguanta cada salida hasta 16 amperios. Este actuador que tenéis aquí es un actuador mixto, es decir, puede usarse como para cargas binarias on-off o también se puede utilizar para persianas, para subir y bajar persianas o para subir y bajar cosas, que ahora veremos qué uso le podemos dar. Bueno, pues lo que hemos hecho es utilizar 16 puntos o circuitos distintos de alumbrado y todos estos puntos de luz
que lo he puesto en todas las dependencias para que todas las dependencias queden iluminadas, pues se van a controlar solo y exclusivamente con un actuador de 16 canales del fabricante de Denui, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo se va a cablear esto? Pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando tenemos un actuador con muchas cargas, muchos circuitos de alumbrado, se nos permite una conexión no solamente en un sistema monofásico, sino también en un sistema trifásico para que todas las cargas puedan ser compensadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro esquema de conexión eléctrica, como veis, lo que vamos a hacer es colocar un magneto térmico con el cual vamos a alimentar a 230 o a 127 o a la tensión que sea una fuente de alimentación, KNX. Desde esa fuente de alimentación salimos con cable bus a nuestro actuador de Denui, ¿de acuerdo? Y nuestro actuador de Denui vamos a ir haciendo una conexión circuito por circuito para ir compensando todas las luminarias. Es decir, nosotros todos los puntos de luz le vamos a llevar el conductor neutro, ¿de acuerdo? El conductor neutro que es el azul, pero luego le vamos a llevar cada una de las fases para que haya el mismo número de lámparas cogidas al mismo número de fases. De tal forma que la primera lámpara la conectamos a la fase R, la siguiente a la S, la siguiente a la T, y la siguiente volvemos a coger la misma lógica, RST, RST. De esa forma hacemos un sistema compensado y lo cogemos de un sistema trifásico, ¿de acuerdo? ¿Lo podemos hacer con un sistema monofásico? También lo podemos hacer sin problema ninguno, pero he querido mostrar este esquema porque este esquema creo que no lo he enseñado nunca. ¿Cómo hacerlo? A través de un sistema trifásico que lo podemos hacer. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que este actuador, aparte de tensión de lo que es el cable bus, hay que darle tensión adicional a 220. Por tanto, por eso veis esta conexión de neutro que le llega y esta conexión de fase que le llega. Y es importante que le llega de la misma protección donde estoy conectando las lámparas. No me gusta conectar o no me gusta mezclar protecciones, porque cuando se mezclan protecciones pasan cosas raras, como por ejemplo disparos de los diferenciales. Por eso se recomienda que cuando tú vayas a alimentar un mismo dispositivo se intente hacer con la misma protección al cual estás llevando los circuitos de salida, lo que es el control de lámparas, ¿de acuerdo? Vale, para el control de alumbrado también vamos a utilizar detectores de movimiento. Es decir, estamos en una nave de Star Wars. No tiene sentido que coloques botoneras o pulsadores para encender y apagar las luces. Entonces vamos a colocar detectores de movimiento en todas las salas para que se puedan conectar o desconectar los distintos puntos de alumbrado que vamos a tener en la nave. Pero en vez de utilizar unos detectores de movimiento convencionales, es decir, unos cableados o que sean bus, vamos a utilizar unos detectores que son en radiofrecuencia. Esta es una instalación muy fácil, porque este tipo de detector del fabricante Denui va a baterías y tiene una batería que te puede durar hasta 5 años el detector sin tener que cambiar la batería, en un funcionamiento normal. Entonces, ¿cómo se instala este tipo de dispositivos? Pues vas colocando sensores de movimiento en el techo de las distintas estancias, así de fácil, sin llevarle cable ni nada, y lo que sí vas a hacer es colocar una pasarela de medios, es decir, una pasarela que transforma el bus a radiofrecuencia para poder comunicar con el sensor de movimiento que es en RF. Por tanto, yo en el diseño que he hecho de la nave, lo que he hecho es colocar el sensor, la pasarela de medios que transforma RF a bus en el centro de la nave, y alrededor de la nave voy a ir colocando detectores de movimiento. Claro, si nos ponemos un poco a pensar si esto realmente funcionaría, pensar que una nave está hecha de hierro, de chapa, y claro, la radiofrecuencia en elementos donde hay elementos metálicos puede fastidiar un poco. Pero bueno, he querido ponerlo simplemente para darle juego al proyecto, ¿no? Para que veáis que puede quedar chulo el hecho de que combinemos aparatos en bus con aparatos en radiofrecuencia. Entonces puede quedar bien. Lo he puesto por eso, que sé que en la realidad, si esto fuera un proyecto real, pues a lo mejor todas las paredes de una nave que estarían compuestas por elementos metálicos, pues igual no podría poner una sola pasarela para tener el control de todos los detectores de movimiento en RF. Tendría que poner más de una pasarela porque los elementos metálicos, digamos, filtrarían, por así decirlo, esas señales
DRF e impedirían comunicarse unos dispositivos con otros, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo he considerado que sí que se podría hacer, que no habría problema ninguno, y he puesto una pasarela en mitad de la nave. Pensar que este tipo de dispositivos suelen tener hasta 100 metros de alcance en campo abierto. Nos dijo el vídeo que vimos en el tutorial anterior que la nave, el Halcón Milenario, tenía una longitud de 34 metros por 25 o por 17, no recuerdo muy bien. Y por tanto, nos va a dar cobertura sin problema ninguno. ¿Cómo se conectaría esto? Pues tan sencillo como siguiendo el conexionado anterior que hemos visto, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que extender nuestro cable bus a nuestra pasarela de medios y nuestra pasarela de medios transmitirá en RF las señales que detecte los distintos detectores. Es decir, un detector de movimiento de una sala detecta el paso de una persona, por radiofrecuencia envía la señal a la pasarela de medios y la pasarela de medios transforma esa señal de radiofrecuencia en bus. A través del bus llega hasta nuestro actuador y le indica qué punto de luz, qué lámpara, qué circuito de alumbrado es el que tiene que conectar, porque ese circuito de alumbrado será el que esté relacionado exactamente con el detector de esa sala, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con programación mediante el software ETS, ¿vale? Bueno, pues este sería un poco el esquema de cableado que tendríamos frente a eso. Bueno, vamos a ver también ahora el control de rampas. Para mí un control de rampas que sube y baja puede ser también un control de una persiana que sube y baja. Igual, similar. Un tiempo para subir y un tiempo para bajar. Pues bueno. ¿O qué? Lo del 300. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero